cachito. Tranqui. Hay varias maneras de acercarse a El Exorcista. Y una de ellas, porque por algún lado hay que empezar, puede ser enfocar el fenómeno mismo. Y después, en todo caso, ampliarlo a una reflexión un poco más genérica de los cómo y los porqués del éxito de una determinada película en un determinado momento y de las prolongaciones que esa película conoció en el futuro inmediato. 1973, un director, William Friedkin, que venía de ganar el Oscar con su película anterior, con Contacto con Francia, o sea, un mimado de Hollywood, digamos, en ese momento. Acá entre nosotros, yo siempre he creído que William Friedkin tuvo mucha suerte en un pequeño periodo de su carrera y que después hizo muchísimas cosas en las cuales nadie nosotros se fijó. Creo que se dieron una serie de condiciones para que en 2 o 3 años produjera 2 o 3 cosas de gran impacto. Y muy buenas también. Sí, pero incluso reconociendo que Contacto en Francia está muy bien, recordemos que Contacto en Francia le ganó a Naranja Mecánica. Sí, le ganó a Naranja ahí es compleja. Naranja Mecánica. No, pero por ejemplo, el mismo Exorcista. No, el Exorcista está además bastante mejor que el promedio de las películas de terror con demonios de entonces y de después. Pero está bien, pero eso ya nos llevaría a una polémica. No, me parece que lo interesante es esto. Un director competente. Una novela que venía de ser un gran éxito público. Es decir, la novela de William Peter Blatty había sido realmente un bestseller. Tan así creo que es el mismo que la produce, creo. Sí, y escribe... y el libreto... Sí, además habría que buscarlo. Yo no sé, en alguna parte yo sé que tuve alguna vez el guión del Exorcista con un prólogo de Blatty contando las idas y venidas de rodaje de la película. Incluso fue él el que propuso a William Friedkin. En algún momento le habían propuesto a John Cassavetes como director, porque los productores identificaban a John Cassavetes no como director, sino como actor, con El bebé de Rosemary de Polanski, y que Blatty dijo que vio algunas de las películas de Cassavetes como director y que le pareció que para eso Cassavetes podía hacer otra cosa, pero no eso, en lo cual probablemente tenía razón. Cassavetes hubiera hecho una película introspectiva, psicológica o una cosa por el estilo, pero no parece seguro que hubiera rendido a nivel de una película de género como esta. Una campaña publicitaria también muy hábil, con ambulancias cerca del lugar donde se estrenaba la película y afirmaciones de que la gente se desmayaba de terror por verla y cosas por el estilo. Es decir, ahí, digamos, hubo una campaña de marketing bastante hábil, pero nada de eso explica por qué en determinado momento ciertas películas tienen éxito y otras no, independientemente de su calidad. Porque hay películas muy talentosas que son absolutos fracasos de público y hay películas mediocres que tienen éxito. O sea que tampoco no van de la mano. El hacer clic con el público no va de la mano necesariamente con la mayor o menor calidad. Entonces ahí vamos a alejarnos un poco de la película misma para reflexionar cuál es el contexto en el cual surge El Exorcista. En primer lugar, el contexto de Hollywood. Después vamos al contexto social más amplio. El contexto de Hollywood es el de un Hollywood en transición entre lo clásico que ha entrado en crisis a mediados de la década anterior, la aparición de todo ese grupo de jóvenes más o menos revoltosos y cuestionadores, Dennis Hopper, Peter Fonda, Mike Nichols, Arthur Penn. Bueno, toda esa generación post-hippie o post, ¿no? De crítica a Vietnam. Hippie post, por eso digo, la gente que protestó contra Vietnam, digo, la generación de la droga, la generación del LSD, digo, toda esa historia. Es decir, ese es un poco el contexto. Que, entre otras cosas, genera una vertiente de cine de terror
contestataria e independiente. 1968, que es el año del bebé Rosemary, es también el año de la Noche de los Muertos Vivos de George Romero. Película de presupuesto bajísimo, donde no hay un solo actor conocido. Como la masacre de Texas, que también es 73, creo. Que por ahí. Pero es un poquito después. Pero que encaja dentro de ese contexto. Y llamo la atención sobre La Noche de los Muertos Vivos y también de Rosemary por un motivo. Son dos películas muy pesimistas. A diferencia de lo que era el cine fantástico de los 50. En algún otro momento hemos hablado de la ciencia ficción de los 50. Sí, está bien. Los invasores marcianos, los monstruos, etc. Arrasaban casi con todo. ¿Te referís a la moraleja o el cierre de la película? Pero normalmente los Estados Unidos terminaban triunfando. Por eso, el cierre de la película... Los invasores eran derrotados o desmascarados. En cambio, La Noche de los Muertos Vivos termina con la muerte por parte... Primero, la catástrofe no lo producen invasores. La produce un experimento del gobierno que salió mal. Primer dato. Hay que desconfiar de las autoridades. Segundo dato. Los que se destruyen, los personajes de la película, se destruyen a sí mismos antes que los zombies los devoren. Es decir, son las tensiones internas de la cabaña rodeada por los zombies afuera. Es decir, hay una amenaza exterior, por supuesto que es la de los zombies. Pero son las tensiones interiores, los miedos, los odios, los rechazos. Y el único sobreviviente, durante 5 minutos, de la masacre, es el negro, que cuando sale de la cabaña es baleado por la policía que cree que es otro zombie. Romero decía que el hecho de que fuera negro fue un accidente, simplemente porque era más barato. Pero haya sido un accidente o no, el resultado es que el único tipo que se salva de una masacre provocada por zombies generados por un error del gobierno termina siendo baleado también por las autoridades. El gobierno realmente blanco, aparte, caucásico. Exacto, pero digo, sin querer que se le da a la película una carga revulsiva, buscada o no buscada, que es muy llamativa. Y por otro lado, El bebé de Rosemary, que si quiere ya es una producción mainstream, es decir, actores importantes, un despliegue de producción valioso, Polanski como director. Dato llamativo, el productor del bebé de Rosemary es William Castle. William Castle era un productor y director de películas de terror de clase Z, El aguijón de la muerte, Macabro, que eran muy divertidas, pero que eran absolutamente de cuarta. Castle se encontró con la novela de Levin y dijo, no, yo esto no me animo a dirigirlo yo, démoselo a un director competente, o con más caché, digamos. Pero ahí va, tanto El bebé de Rosemary como a un nivel mainstream, o la Noche de los Muertos Vivos a un nivel independiente, son películas muy pesimistas. El bebé de Rosemary termina en definitiva con un grupo de adoradores del anticristo que se supone va a crecer y va a provocar un cataclismo en el mundo, ¿no? O sea, la película no termina como si termina la última de la serie de la profecía después de aquella catástrofe inicial con la destrucción del anticristo. El bebé de Rosemary es la película de la apertura de la puerta a que el anticristo reine en el mundo. Y ahí tú mencionabas hoy El loco de la motosierra o The Texas Chainsaw Massacre. Y las varias películas de Tobe Hooper y de unos más. Aunque Tobe Hooper después fue un poco domesticado cuando Spielberg lo contrató para hacer Poltergeist. La única película de terror de la historia donde el único muerto es un pajarito. No muere nadie salvo un pajarito. No la tenía eso. Pero salvo Poltergeist, que ya sea la película más mainstream de Hopper, en general las otras son eso. Más sangrientas, más truculentas. Las colinas tienen ojos, otras no. Eso es Wes Craven. Wes Craven, también, pero Wes Craven puede ser otro ejemplo de todo eso podríamos hablar un día también, que hablemos más ampliamente del cine de terror, pero sirven como referencia. En general, esas películas independientes, más baratas y más laterales, suelen ser, ahí va, Las colinas tienen ojos, o varias películas de Wes Craven, en general también reflejan, yo diría, ahí matizaría. Las películas de Romero son terror social.
Es decir, no es casualidad que alguna de las siguientes de los muertos vivos se desarrolle en un shopping y estén todos No, está vinculado también, como decimos, con Craven, con Carpenter. Con Carpenter, todos esos tipos. Mientras que a partir del Exorcista, Hollywood empieza a producir, es decir, a tomar algunos elementos de ese cine de terror más independiente e incorporarlo a estructuras de cine mainstream más clásicas y quizá socialmente más conservadoras. Es decir, son películas que terminan con el triunfo del bien, es decir, terminan con... Bueno, hagamos la comparación con lo que decíamos en algún otro momento sobre la diferencia entre el policial clásico a la inglesa y el policial negro. En el policial clásico, el detective en el último capítulo desenmascara al culpable, el culpable es condenado, etc. En la novela negra es posible que haya un asesino descubierto y castigado, pero hay una cantidad de factores que lo rodean que subsisten a la solución de la investigación. La sociedad sigue siendo corrupta, los grandes problemas del mundo no se solucionan por descubrir un asesino, etc. Con el terror independiente ocurre un poco eso, ¿no? Es decir, Craven, Carpenter, a veces... son mundos diferentes igual, ¿no? Son mundos diferentes. Volvemos al Exorcista. Exacto, quiero. Volvemos al Exorcista. Y a mí Exorcista me suscita varias reflexiones. A mí demasiado. Entre otras, la pregunta número 1. ¿De dónde viene el demonio? Según arranque la película, viene de Medio Oriente, ¿no? Como estrictamente de Irak. Bueno, imagínate. Estrictamente de Irak. Es decir, el sacerdote más conocido, que hace más conocido, el padre Lancaster Merrin, es un arqueólogo muy moldeado sobre la personalidad de Pierre Teilhard de Chardin, el paleontólogo y arqueólogo jesuita, el autor del fenómeno humano y otra serie que es un pensador católico importante del siglo XX, que fue el descubridor del hombre de Pekín en 1927. O sea, Merrin se parece bastante a Teilhard de Chardin. Aunque el texto que la novela de Blatty le atribuye al padre Merrin como pensador, en realidad es un texto del cardenal Newman, el arzobispo protestante que se convirtió al catolicismo en el siglo XIX. Es una guiñada de exalumno de los jesuitas. Blatty y yo somos exalumnos de los jesuitas, así que eso lo reconocemos bien. No, pero vamos al margen. Primer dato. Hay una razón anecdótica, puntual si se quiere, de hacer venir al demonio del Medio Oriente, y es que ya no busco más respuestas.